estoy muy contenta de darles esta tarde la bienvenida a este primer seminario virtual que da comienzo a un nuevo ciclo de seminarios en el área de agroalimentaria y que va a tener por título Diferencia entre los métodos de vigilancia y verificación en un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Para los que no estáis habituados con la utilización de la herramienta de seminario virtual, os explico un poco la metodología que vamos a seguir para que podáis hacer el correcto seguimiento del seminario. A continuación os voy a exponer un seminario de alrededor de 15-20 minutos en donde os explicaré un poco las diferencias entre estos dos métodos que he comentado anteriormente. Y luego vamos a hacer una pequeña pausa de 5 o 10 minutillos donde podéis escribir en el chat que tenéis debajo vuestras dudas o cuestiones o cualquier cosa que os surja del seminario y a posteriori volveré durante un periodo de otros 10 minutillos a responder todas aquellas cuestiones que planteéis durante la jornada de preguntas. Entonces, a continuación os voy a exponer un pequeño resumen, un pequeño esquema de lo que vamos a ver en este seminario. Para comenzar, pues os daré una pequeña introducción de la razón por la que me planteé dictaros este seminario. Luego os explicaré los conceptos y las diferencias conceptuales entre lo que es una vigilancia y lo que es una verificación. Luego explicaré lo que son los procesos de vigilancia y verificación desde el punto de vista de los planes generales de higiene y a continuación también desde el punto de vista de lo que es un plan de análisis de peligros y puntos de control crítico. Estos dos puntos son los que hemos visto hasta ahora en la primera asignatura del máster oficial. Los que ya estáis más avanzados son los dos puntos que se han tocado hasta ahora en estos dos métodos de vigilancia y verificación. Y son los que voy a explicar desde el punto de vista de cada uno de esos planes. Y luego, por último, os explicaré las diferencias más notables entre estos dos métodos de evaluación y os daré algunos ejemplos prácticos para que ya os quede más claro lo que son estos dos conceptos. Entre las actividades formativas que están relacionadas con este seminario están, como ya os dije, lo que es el máster oficial en gestión de la seguridad alimentaria, también el máster propio en gestión de la seguridad alimentaria y el máster MBA internacional en administración y dirección de empresas agroalimentarias. Estas tres actividades formativas están relacionadas con el seminario que voy a dictar y las tres actividades son impartidas por esta casa. Vale, para comenzar quería explicaros un poco qué me motivó a daros este seminario, ¿vale? Lo principal y el motivo principal que tuve para impartiros este seminario es que he recibido innumerables dudas por vuestra parte en cuanto a estos dos conceptos. Siempre, Carla, ¿por qué diferencia hay entre un método de vigilancia y método de verificación? Para mí ambos significan lo mismo y la verdad es que sí, hay cierta similaridad, pero luego a continuación ya os explicaré lo que son las diferencias que existen. Entonces, para comenzar, deciros que en todo sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, hablemos de planes generales de higiene, hablemos de un sistema de análisis de peligro y puntos de control crítico, o ya de unas normas generales de gestión de la inocuidad del alimento, como es una ISO 22000, una IFS o una BRC, pues van a existir como tres pasos fundamentales, ¿vale? Primero vamos a tener un periodo de análisis en el que vamos a establecer una situación inicial de lo que es la empresa, ¿vale? Con respecto a lo que es la gestión de la inocuidad de los alimentos, ¿vale? Vamos a establecer unas pautas de ese análisis en donde vamos a determinar en qué punto se encuentra ese proceso o esa empresa con respecto a cualquier plan de gestión de inocuidad que queramos aplicar, ¿vale? Entonces, una vez hecha esa primera evaluación, vamos a plantear unas actividades de mejora en aquellos puntos que veamos que están más flojos con respecto a lo que es ese plan que queremos implantar. Y luego tenemos una parte de resultados, vamos a evaluar los resultados que tiene ese plan, esa implantación de ese plan en nuestra empresa o en nuestro proceso,
¿vale? Y aquí es donde entran los procedimientos de evaluación de los que vamos a hablar en este seminario, ¿vale? Entonces, durante este proceso de evaluación, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para evaluar, valga la redundancia, o valorar si esas medidas de mejora están aplicadas correctamente en nuestro plan o en nuestro sistema de gestión, ¿vale? Entonces, como os dije, existen estos dos conceptos relativos a la evaluación, que son la vigilancia y la verificación. Ambos conceptos que pueden tener cierta similitud, pero que sin embargo son bastante diferentes y que crean bastante confusión por lo visto en las evaluaciones que he hecho durante el máster en los alumnos en este respecto, ¿vale? Entonces, para comenzar, quería darles como una visión más global, ¿vale? O sea, vamos a definir qué es un concepto de vigilancia y qué es un concepto de verificación. Luego ya le daremos lo que es la visión dentro de un sistema de gestión, ¿vale? Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, define vigilancia como el cuidado y la atención exacta a las cosas que están a cargo de cada uno. O sea, yo me fijo en lo que está a mi cargo, me fijo que eso esté funcionando correctamente, ¿vale? Y luego el concepto de verificación, la Real Academia Española lo define como comprobar o examinar la verdad de algo, salir cierto y verdadero lo que se dijo o pronosticó. Entonces, aquí en el concepto de verificación añadimos algo más, que, por ejemplo, tenemos que establecer una hipótesis y luego comprobar que esa hipótesis es verdad. Entonces, allí estaríamos aplicando un concepto de verificación. Mientras que la vigilancia es simplemente visualizar o establecer que algo pues, que está a mi cargo está funcionando de una manera o de otra. No digamos adecuada, sino que simplemente de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, estos conceptos, ¿cómo se definen dentro de lo que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria? Pues tanto el Códex Alimentario como las normas ISO 22000 e IFS definen lo que es la vigilancia como una secuencia planificada de observaciones o medidas de parámetros para valorar si un punto de control crítico está bajo control, ¿vale? Entonces allí tenemos una secuencia de observaciones y una medida de ciertos parámetros que nos van a permitir valorar si ese punto de control crítico, aquí ya como lo estamos enmarcando dentro de lo que es un sistema de gestión, en este caso de gestión de inocuidad alimentaria, vamos a hablar de un punto de control crítico, ¿vale? Y que garantizamos que mediante esa vigilancia ese punto crítico está bajo control. Entonces, luego, ¿cómo definimos verificación? Pues ya hablamos de una confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Aquí ya hablamos de un sentido más amplio, ya no estamos hablando solamente de lo que es un punto de control crítico, hablamos de un grupo de puntos que tenemos que verificar. Ya más adelante os lo explicaré con más detalle. Entonces, como os dije hasta ahora, hemos visto lo que es la vigilancia y la verificación enmarcada dentro de dos planes, ¿vale? La hemos visto enmarcada desde el punto de vista de los planes generales de higiene y desde un plan de análisis de peligro y puntos de control crítico. En el caso o en el contexto de los planes generales de higiene, hemos visto que en un procedimiento de vigilancia la empresa debe controlar que ese plan general de higiene se esté ejecutando correctamente en aquellos aspectos que sean relevantes para garantizar el logro del objetivo del plan. En caso negativo, se debe realizar las acciones correctivas necesarias. Para ser más explícita en este caso, en el caso de los planes generales de higiene, cuando hablamos de un procedimiento de vigilancia nos referimos a esa observación de un procedimiento concreto, ¿vale? No hablemos ya de un plan. Por ejemplo, como sabemos, los planes generales de higiene incluyen plan de control de plagas, plan de control de proveedores, etc. Entonces, no estamos hablando de un control general del plan, sino de un punto específico del plan. Por ejemplo, en los planes generales de higiene podemos controlar que los operarios se estén lavando las manos correctamente, en la higiene de los operarios. Eso es un punto a controlar. Pero luego, de manera global,
podemos hacer una verificación, que ya luego lo veremos, una verificación de lo que es la aplicación de las normas generales de higiene en los trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿qué se contemplará en el sentido de vigilancia? ¿Qué aspectos se van a vigilar? ¿Quién realiza esta vigilancia? ¿Cuándo y cómo se vigila la correcta ejecución del plan? ¿Dónde se registran las actuaciones de vigilancia? ¿Qué acciones correctivas se adoptan y cuándo y dónde se registran? Esto es relativamente obvio para cualquier plan de gestión porque todos estos aspectos pues, se van a tener que controlar y de hecho todos estos puntos también se van a controlar en un procedimiento de verificación. Entonces, eso en realidad no es lo que diferencia un procedimiento de otro, lo que para mí, según mi juicio, lo que diferenciaría un procedimiento de otro sería, lo que os digo, más que todo, el campo de aplicación. De todas maneras, más adelante ya os diferenciaré cada una de estos aspectos. Entonces, en el procedimiento de verificación dentro de los planes generales de higiene, está definido que la empresa debe comprobar la eficacia del plan y por tanto la consecución del objetivo mediante el desarrollo de las acciones anteriores. Entonces, como os dije, en la vigilancia estamos hablando de unas acciones puntuales, mientras que en la verificación estamos hablando de controlar el funcionamiento completo del plan. Entonces, al igual que en el caso de la vigilancia, se va a controlar qué aspectos y documentos del plan se utilizarán para verificarlo, quién y cuándo tiene la responsabilidad de realizar las acciones de verificación, cómo se va a verificar el plan y dónde se va a registrar, ¿vale? Entonces ahora, en el segundo punto que hemos visto hasta ahora en los contenidos de la primera asignatura, pues están la vigilancia y la verificación dentro de lo que es un plan de análisis de peligro y puntos de control crítico. Aquí ya estamos hablando de establecer un control dentro de o sea, aquí la vigilancia y la verificación están enfocadas a controlar lo que son los puntos críticos que hemos determinado, ¿vale? Entonces esto lo podemos observar en lo que es el principio 4 del plan APPCC, que nos dice que debemos establecer un sistema de vigilancia, ¿vale? La finalidad de este principio es asegurar que se controlan los puntos críticos, confirmando que se cumplen los límites críticos para cada uno de ellos, a partir de observaciones y mediciones, proporcionando así alimentos higiénicamente seguros para el consumidor. El sistema de vigilancia debe ser capaz de detectar una pérdida de control en un punto crítico y facilitar la información con rapidez para que se adopten las medidas correctivas oportunas y recuperar el control del proceso de manera que se prevenga o se reduzca al mínimo la pérdida del producto. El método de vigilancia elegido siempre va orientado a controlar el proceso y no el producto. Entonces, al igual que en el caso de los planes generales de higiene, estamos viendo que el sistema de vigilancia, pues lo que se va a enfocar es en controlar aquellos parámetros que nos limitan el punto crítico y a determinar que ese punto de control crítico está bajo control, ¿vale? Entre las medidas de vigilancia que se utilizan más habitualmente en la industria de los alimentos están la medición de parámetros físico-químicos, como puede ser el pH, la temperatura, etc. Luego, parámetros visuales, por ejemplo, para el caso de los protocolos de limpieza, es una de las medidas de vigilancia que se utilizan. Y los parámetros microbiológicos que tienen una situación muy particular, porque estos pueden ser utilizados tanto para sistemas de vigilancia como para sistemas de verificación, ya que, como todos sabemos, los cultivos microbiológicos pues requieren de un tiempo para que los microorganismos puedan crecer y podamos evaluar realmente o hacer un conteo de esos microorganismos. Entonces, para un proceso que sea relativamente corto y que requiera una vigilancia, pues normalmente se utilizan los parámetros derivados de ese crecimiento microbiológico, por ejemplo, midiendo un pH, o sea, si crecen ciertos microorganismos que generan una variación de pH, pues midiendo un pH puedo asumir que ha habido o no ha habido un crecimiento microbiológico, con lo cual aquí aparece como uno de los sistemas de vigilancia, esto es correcto, pero la verdad es que se utiliza más habitualmente para lo que son procesos de verificación por el tiempo que requiere el hacer un estudio de microbiología correcto. Luego, en el caso de la verificación, está citado en lo que es el principio 6,
del plan APPCC, que nos dice que el objetivo de este principio es establecer procedimientos para la verificación que incluyan pruebas o procedimientos suplementarios para confirmar que el sistema APPCC es realmente eficaz. Entonces, al igual que en el caso de los planes generales de higiene, estamos hablando de ya no controlar un punto crítico o un determinado proceso, sino controlar lo que es la eficacia del plan completo, ¿vale? Entonces, se trata de verificar que el plan, de verificar el plan en su totalidad por parte del equipo responsable de la empresa o por empresas subcontratadas, con el fin de, primero, determinar la idoneidad de los puntos de control crítico. En el caso de la vigilancia, no determinamos si esos puntos en realidad que nosotros estamos evaluando son idóneos o no. En el caso de la verificación, sí debemos determinar la idoneidad de estos puntos. Luego debemos comprobar la eficacia de las medidas de control y verificar la amplitud y eficacia de la vigilancia. O sea, a través de la verificación comprobamos que los sistemas de vigilancia que estamos utilizando son los adecuados. Entonces, entre las actividades de verificación que podemos nombrar en un plan APPCC, pues sería tomar muestras para analizarlas mediante un método distinto del utilizado en la vigilancia. Les puse un ejemplo claro anteriormente con el caso de los estudios microbiológicos, ya que, por ejemplo, si yo voy a valorar el curso de una fermentación, yo puedo medir pH, puedo medir acidez libre, puedo medir otros parámetros contenidos en azúcar, que tengan un método de medida mucho más fácil, pero a la hora de verificar, por ejemplo, puedo hacer un cultivo microbiológico de tal microorganismo que me permita determinar si las mediciones de vigilancia que estoy haciendo son correctas. Luego, otro método de verificación sería interrogar al personal, especialmente a los encargados de vigilar los puntos de control crítico, observar las operaciones en los puntos de control crítico. La calibración de los equipos es un procedimiento de verificación muy habitual. Por ejemplo, si yo tengo un refrigerador y un operario que es el encargado de medir la temperatura para garantizar que no varía, pues ese termómetro lo tengo que calibrar, ¿vale? Y eso es una actividad de verificación. Revisar los registros de los puntos de control crítico, examinar las desviaciones producidas y las medidas correctivas aplicadas, y los planes de auditoría interna, que es el sistema de verificación por excelencia. ¿Vale? Entonces, ya con lo expuesto hasta ahora, ya más o menos podéis diferenciar un concepto de otro, pero ahora les voy a enumerar cada una de las diferencias que yo veo más obvias entre ambos procesos. ¿Vale? Para empezar, lo que es la periodicidad. En un sistema de vigilancia, normalmente, pues yo hago unas medidas bastante periódicas, que el ejemplo que os puse antes acerca del refrigerador, pues yo tengo que hacer medidas varias veces al día, todos los días de la semana, para garantizar que esa temperatura pues no me está variando. Al contrario que en el caso de la verificación, que la periodicidad es más amplia. Yo hago, por ejemplo, si yo tengo ese registro de temperaturas, pues cada semana, ese registro de temperaturas diario, perdón, pues cada semana o cada mes el encargado va a revisar que ese mes ese frigorífico pues ha ido perfectamente o ha habido tales variaciones y tomará las medidas oportunas, pero esto es una de las diferencias que existe, la periodicidad. Luego, la complejidad del método de medida. Esto también es una diferencia bastante clara, porque ya al tener un método de vigilancia en el que necesito medir habitualmente, el ejemplo que os puse de medir una fermentación, por ejemplo, pues yo tengo que medir una temperatura, tengo que medir un contenido de azúcar, tengo que medir un pH, y son medidas que puedo hacer rápido. Como ven los equipos que he colocado ahí en la fotografía, pues son medidores que puedo colocar en mi ambiente de trabajo o en mi línea de producción y que puedo medir exactamente el parámetro que necesito. Mientras que en la verificación pues se utilizan métodos de medida un poco más complejos, como os puse el ejemplo de lo que es la parte de microbiología, o por ejemplo en el caso de un aceite que quiero ver la degradación
pues puedo medir, ya más adelante veremos un ejemplo, puedo medir el porcentaje de compuestos polares, pero también como parte de la verificación puedo hacer un análisis HPLC para ver cómo esas grasas se han degradado. Otra diferencia está en el área de aplicación. Como os dije antes, el área de aplicación de la vigilancia va a ser menor. Yo hago la vigilancia en un proceso específico. Por ejemplo, en el proceso de producción del vino tinto sabemos que tenemos un área de fermentación. Y la fermentación del vino tinto se realiza como en dos fases. Tenemos una primera fermentación, que es una fermentación alcohólica, y luego retiramos los ollejos y tenemos una segunda fermentación, que es una fermentación maloláctica, pero todo esto podemos englobarlo en un solo área de fermentación. Entonces, ¿cómo estaría enfocada la vigilancia aquí? La vigilancia, yo podría hacer un procedimiento de vigilancia donde mida los azúcares, donde mida el pH, donde mida los parámetros que yo requiera para esa vigilancia en el fermentador de la parte de la fermentación alcohólica solo. Entonces, eso sería un procedimiento de vigilancia. Pero luego, a la hora de verificar, yo voy a verificar lo que es todo el proceso de fermentación. Hago la verificación de todo el proceso, que ese proceso en general se esté realizando correctamente. Luego también tenemos otra diferencia en lo que es el responsable de la acción. En el caso de la vigilancia, como os dije, si yo, por ejemplo, tengo un frigorífico, pues el responsable de hacer esa vigilancia va a ser el operario que trabaja con ese frigorífico, ¿vale? Mientras que en el caso de la verificación ya estamos hablando de una responsabilidad mayor y normalmente los responsables van a ser el responsable del plan APPCC en la empresa, va a ser el responsable de producción o la persona que se asigne de mayor responsabilidad y que pueda dar una respuesta de cómo está funcionando ese plan global. Y la última diferencia que pude concluir fue el volumen de documentación, que es bastante obvio, porque claro, en una vigilancia yo tengo un solo registro, en donde registro mi temperatura, registro mi pH, registro mi contenido de azúcares o cualquier parámetro que quiera medir, mientras que en la verificación tengo que trabajar con todos los registros que se producen de la vigilancia y generar nuevos registros donde exprese los resultados de la verificación, con lo cual el volumen de documentación en ambos casos es bien diferente también. Bueno, a continuación, para culminar mi exposición, os voy a poner algunos ejemplos prácticos que vi bastante lógicos para que podáis entender mejor la diferencia entre estos dos conceptos. En primer lugar, pues planteemos lo que es una limpieza de superficies en una empresa de cárnicos, específicamente en un proceso de cortado. Una actividad de vigilancia podría ser pues, el registro diario de las actividades de limpieza, el operario que limpia registra pues, el limpiado durante tanto tiempo con tales detergentes, y todos los parámetros que considera necesarios de esa limpieza. Y luego al final de la limpieza pues se hace una inspección visual donde dice pues la mesa de cortado pues quedó limpia, ¿vale? O sea, cumple con las expectativas a nivel visual. Y luego una actividad de verificación sería que el responsable de esa área pues realice semanalmente un cultivo de microorganismos patógenos o alterantes de esa superficie para comprobar que realmente esas actividades de limpieza se han hecho correctamente durante los días anteriores, ¿vale? Y también la comprobación semanal de los registros de limpieza y desinfección. El segundo ejemplo que os he puesto es, por ejemplo, una empresa de fabricación de patatas fritas en el proceso de fritura, en lo que es el proceso de fritura. Pues una actividad de vigilancia, como os dije antes, va a ser, por ejemplo, la medida diaria de porcentajes de compuestos polares en el aceite de fritura. Yo mido a ver en qué momento pues, el aceite se ha degradado y lo tengo que sustituir, ¿vale? Y de esto es responsable el operario que trabaja en esa área de fritura. Luego, lo que es la actividad de verificación incluiría el comprobar esos registros de la vigilancia y el periodo de sustitución del aceite de fritura, comprobar que sea adecuado y que cumple con los parámetros que yo he especificado. También otra actividad de verificación podría ser, como os dije, una medición cromatográfica de las características de ese aceite para ver de qué manera se ha degradado. Y también el calibrado del medidor de compuestos polares, que es un medidor como es un medidor de pH, o sea, es exactamente igual, y también podría conllevar un proceso de calibración.
El último ejemplo pues lo he enfocado en el área de la empresa de aceitunas de mesa, en el proceso de fermentación, para que veamos lo que es un proceso de vigilancia y verificación, un proceso digamos más largo, porque la fermentación de la aceituna es un proceso bastante largo, de meses, de 3 a 6 meses, entonces para que podamos observarlo en un proceso largo. Entonces, por ejemplo, una actividad de vigilancia podría ser determinar el pH, la acidez libre de la salmuera de fermentación semanalmente, mientras que la actividad de verificación, pues cada mes que se va el transcurso de la fermentación, yo puedo realizar un cultivo de bacterias butíricas o propiónicas o incluso bacterias lácticas, que son las deseadas en este tipo de fermentación, para verificar que toda la fermentación está llevando su curso normal. También otra actividad de verificación sería el calibrado de ese pHímetro con el que estoy realizando las medidas de vigilancia. Entonces, para concluir, nada, deciros que las actividades de vigilancia y verificación, pues obviamente son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier plan de gestión de la inocuidad de los alimentos, y que aunque ambos son conceptos que pueden tener cierta similitud, pues se diferencian en términos de periodicidad, como ya os expliqué, complejidad de los métodos de medida, áreas de aplicación, responsables y volumen de documentación.